buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Filipinas en la Lupa Económica, con su anfitrión favorito, León Tagle. El día de hoy se cumplen 5 años de la pandemia de gripe española que impactó a todo el mundo y también al territorio filipino, dejando a miles de ciudadanos afectados entre los años 1918 y 1919. ¿Existía la televisión en estos años? Para recordar esta crisis sanitaria y económica que sacudió a nuestro país, hablaremos con las expertas Sofía Izquierdo y Emilia Reuter, que luego de tantos años se hicieron la pregunta: ¿qué fue lo que provocó realmente la caída del PIB nacional en estos años? Denle una cálida bienvenida y un fuerte aplauso a Sofía Izquierdo, Emilia Reuter, nuestro periodista a cargo, Maximiliano Mena. Muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros nos preguntamos, ¿fue la mortalidad en la fuerza laboral causa de la disminución en el PIB durante los años de la gripe española? Nuestra hipótesis era que sí. ¿Pero cómo predijeron su hipótesis? ¿En base a qué? En base al modelo de mercado laboral, analizamos cómo se ve alterado por la gripe. Nos dimos cuenta que disminuyó la cantidad de trabajo porque la oferta laboral se contrae por los muertos, contagios y las cuarentenas. Y la demanda también cae por la disminución de la productividad marginal del trabajo y por la caída del consumo. Qué interesante, ¿hicieron algún trabajo empírico? Claro, el trabajo empírico es fundamental para los economistas. Decidimos hacer un contrafactual con 2 regiones vecinas, para que tuvieran las mismas estructuras económicas y estuvieran sometidas bajo las mismas instituciones. Tomamos Ilocos Sur y Benguet. En la primera se dio el fenómeno estudiado de la gripe, ya que la mortalidad de los ocupados fue de 6,1%, mientras que en la segunda no se dio, ya que la mortalidad fue de tan solo 0,41%. Para obtener los datos tuvimos que hacer muchos cálculos. Gracias al censo que se hizo en 1918, teníamos los difuntos por influenza y sus edades. También teníamos la ocupación por provincia, por lo que agrupamos los sectores descritos en el censo en 3 grandes categorías: agricultura, servicios e industria. Calculamos el porcentaje de ocupados por sector para poder ver la actividad económica de cada provincia. Sí elegimos Ilocos Sur y Benguet, que además eran provincias vecinas, y su proporción de ocupación en los distintos sectores era muy similar. La información de PIB la teníamos, pero la información de la fuerza laboral solo estaba disponible para 1918 y 1903. Así que para los otros años se calculó una tasa de crecimiento con los datos dados en ambos años. Luego, con el número de trabajadores y el PIB por sector, pudimos obtener la productividad media nacional. Después obtuvimos los ocupados en agricultura, industria y servicio de las 2 provincias. Para realizar el ejercicio del contrafactual entre Ilocos Sur y Benguet, comparamos las tasas de crecimiento del PIB en ambas provincias y lo graficamos. ¿Y qué concluyeron? Después de este interesante análisis del modelo del mercado laboral y de la exploración empírica, se pudo ver que la trayectoria del PIB en ambas regiones es prácticamente idéntica, pese de la fuerte diferencia de mortalidad entre ambas regiones. Nosotros con el contrafactual lamentablemente no encontramos relación causal. Entonces, ¿qué explicación queda? Aún queda por ver qué hubiese pasado con la demanda laboral, porque la reducción en el precio de los bienes por la caída en la demanda y la disminución de la productividad marginal de los trabajadores ocasionadas por la pandemia puede explicar esta caída. Además, el fin de la Primera Guerra Mundial significó la pérdida de una importante demanda internacional por bienes de Filipinas. También una crisis de arroz generada por una mala cosecha internacional. Qué difícil desmarañar todos estos factores que entran en juego simultáneamente. Sí, totalmente. Igual, aunque rechazamos la hipótesis, nuestro trabajo aporta a la literatura a través del análisis específicamente de la oferta en el mercado laboral. Ojalá que con el avance de estudios sobre este periodo se consiga el movimiento sobre el descentralización